Una discusión recorre a las viejas y nuevas democracias por igual, la renovación de las formas de ejercer el poder. Desde México hasta Chile, en América Latina, este es un tema de discusión y cómo este cambio hace que se transformen las formas de relacionarse con la sociedad civil. Como ha dicho el politólogo Moisés Naim, hoy el poder es fácil de obtener, difícil de mantener y bastante fácil de perder. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se van a modificar las formas de ejercer el poder? ¿Cómo están cambiando? ¿Cómo eso impacta en la relación con la sociedad civil? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Bienvenido a este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a tener nuestro debate con un líder político chileno y con un representante de la sociedad civil de Guatemala. La sociedad civil, la élite política y los partidos enfrentan una creciente distancia e incluso ruptura, lo mismo que en viejas como en nuevas democracias, en América Latina y por supuesto en México. Los escándalos de corrupción, abuso de poder e injusticia están entre las causas de esta distancia como un fenómeno casi global, aunque en algunos lugares ha llegado a extremos como en Argentina en la década pasada, cuando el hartazgo de la ciudadanía se tradujo en la demanda que se vayan todos, en alusión a la clase política. El rechazo puede alcanzar rasgos de peligrosa intolerancia, como por ejemplo las agresiones que han sufrido en México recientemente políticos del PRD como Cuauhtémoc Cárdenas en una manifestación sobre Ayotzinapa o el senador Alejandro Encinas en Veracruz. Desde la sociedad también surgen organizaciones civiles de dudosa procedencia y que en muchos casos son instrumentos de poderes institucionales y de facto para promover sus intereses. Incluso en conflictos como el de Ucrania se usa a la sociedad civil para justificar la intervención rusa en esa nación y los movimientos anexionistas. En democracias recientes como la española, la crisis de representatividad de las organizaciones políticas ha abierto la puerta al surgimiento de un nuevo partido, a partir de las redes sociales e internet apenas en diciembre pasado, pero que ya amenaza con desbancar a algunos de ellos. En cada lugar tienen características distintas y responde a su propia historia, pero hay una pregunta general que debe ir mucho más allá de las preocupaciones electorales. ¿Cómo acortar la brecha? ¿Cómo recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad? Los partidos sufren crisis de representatividad, pero son necesarios para el funcionamiento de la democracia. En muchos casos se les ve como males necesarios. El ejercicio del poder parece una tarea cada vez más difícil de realizar con eficacia y de dar resultados, y en consecuencia es más fácil de perder. En la naturaleza de los partidos está articular las demandas ciudadanas, pero los cambios en las dinámicas del poder les plantean nuevos retos. La sociedad civil cada vez más se asume como contrapeso de aquellas situaciones que percibe como injustas por la ausencia de ciertas políticas públicas que creen necesarias y ponen en tela de juicio las decisiones de quienes ejercen el poder. ¿Cómo restablecer el vínculo entre sociedad civil y partidos en medio de cambios en la dinámica del poder? ¿Cómo deben transformarse los partidos para recuperar la representatividad de sus sociedades? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en el establecimiento de la agenda de las políticas públicas? Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y como le decía en la introducción, vamos a hablar sobre cómo está cambiando la forma de ejercer el poder. Ejercer el poder para casi todos los gobiernos hoy se ha convertido en una cuestión mucho más difícil. Cambios tecnológicos, transformaciones de la sociedad que están marcando el paso muchas veces a los propios poderes, a las autoridades, están modificando las dinámicas de poder y alterando los encuadres con los que antes se hacía política. Y para discutir sobre este tema me da muchísimo gusto que hoy haya accedido a venir al estudio a Mario Desbordes. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un honor estar acá. Él es el secretario general del Partido Renovación Nacional del expresidente de Chile, Piñera. Así es. Y está también con nosotros Esteban Escobar. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Él es de una asociación civil, de una agrupación de la sociedad civil que se llama Jóvenes contra la Violencia en Guatemala. Gracias por la invitación. Menudo tema al que ustedes se meten en Guatemala Sí. y en Centroamérica, ¿verdad? Sí, sí, bastante fuerte, pero hay que hacer la lucha porque si no, las cosas se pueden poner peores también. Vamos a arrancar nuestro debate y como adelantaba Mario, tú vives todos los días esta discusión sobre cómo se está transformando la forma de ejercer el poder y es cierto, cada vez parecen todos los gobiernos, nuevas y viejas democracias, enfrentarse a contextos en el que ejercer el poder público encuentra cada vez más limitaciones y tú lo viviste en el gobierno de Piñera en el que fuiste viceministro. Varias cosas, ¿no? Nosotros en Chile al menos se está viviendo una crisis de
el crecimiento del país. Hay una gran clase media que está demandando otras cosas distintas, una clase media que por años estuvo silente, hoy día exige del gobierno una serie de derechos que hace unos años atrás no era pensable. Ha habido grandes movilizaciones sociales, la irrupción de las redes sociales como forma también de comunicación obviamente cambia un poco el cuadro político, y a nosotros, los que hemos estado en el gobierno, nos hace más difícil el poder hacer un análisis real de lo que está pasando. Muchas veces las redes sociales distorsionan la realidad. Por ejemplo, el Twitter es absolutamente segmentado, es de élite, pero marca pauta en términos de opinión pública. Y cuando enfrentamos grandes manifestaciones, uno dice, bueno, hay 100.000 personas en la calle, esto es lo que quiere Chile entero, es representativo, uno tiende a pensar que sí. A la presidenta Bachelet ahora le ha pasado que creyó que eso era lo que quería Chile, implementó algunas de las políticas que pedía en ese minuto la denominada calle en Chile, y hoy día ha salido otro grupo igual de gente a la calle a protestar contra esas medidas porque mal leída la movilización social hace pensar que el que más grita es el que está representando a la gente, y muchas veces quien no grita, quien no marcha es mayoría. Y por lo tanto nosotros los políticos no sabemos qué piensa, qué quiere. Ese es un riesgo en política hoy día, poner ojo, poner oído solo al que grita más, solo al que marcha más, solo al que produce más movilización. Y el desafío que tenemos en las democracias del siglo XXI justamente también es tratar de tener una conexión, un cable a tierra con la sociedad civil, que es lo que discutíamos ahora en Ciudad de México en este extraordinario congreso que organizó el PRI. Le decía ayer a los dirigentes del PRI, a Laura Elena y a los demás dirigentes que con sana envidia, como dirigente de un partido político grande de mi país, veo lo que ustedes están haciendo acá, este seminario extraordinario, y me voy realmente con un trabajo tremendo para tratar de ver si logro hacer algo parecido a lo que han hecho acá. Ahora, ahí pones varios temas sobre la mesa. Déjame llevar el asunto con Esteban. Esteban, si sigo lo que dice Mario, una de sus tesis es el poder se ha hecho más difícil de ejercer porque hay muchas más demandas de la sociedad civil. En el caso de Chile, una clase media que exige el cumplimiento de derechos, además de cambios tecnológicos. Guatemala. ¿Es esta la explicación, digamos, de la mayor presencia de la sociedad civil, en caso de que la haya? Sí, no, en el caso de Guatemala falta una madurez política y se ha dado muchos casos de corrupción, mucho descontento social, gobiernos que dicen que avanzan, pero no avanzan en nada, que no se construye una política de largo plazo, que no hay un plan nacional. Hay muchos casos de corrupción involucrados los mismos políticos, las mismas supuestas oposiciones, congresos deshechos. Realmente hay una como convulsión social que se está viviendo en el país por esa necesidad de que de verdad hay un cambio, pero también los mismos partidos políticos se han cerrado y no han dejado que la sociedad civil pues se integren y que puedan llevar buenas propuestas. Y si lo han hecho muy poco y en algunos temas, no en todos los temas. Entonces creemos que también existe, como dice Mario, estas nuevas herramientas sociales donde la gente se está manifestando. Hay protestas, pero las protestas muchas veces no son validadas porque las crean estos mismos partidos políticos y está demostrado a cambio de bolsas de comida o a cambio de almuerzos, que es lamentable. Clientelismo. Exacto, un populismo horrible. Y la situación en Guatemala, el siguiente año es elecciones generales y la verdad es que nos espera bueno, tenemos un gran desafío y las organizaciones sociales, si no nos unimos y si no generamos esa agenda en común que no están haciendo los partidos, podemos caer en lo mismo que los partidos políticos, cosa que no queremos, entonces el país no avanza. Y algo similar se vive en algunos puntos de la región, como en Honduras, El Salvador, que están viviendo esas crisis políticas. Mismos problemas, corrupción, partidos que se cierran, desconexión, etcétera. Exacto. Pero qué interesante, porque digamos que aquí podríamos tener como dos modelos distintos. Uno, el caso chileno, en el que más bien es un asunto de mayores demandas, de incremento de las exigencias, mientras que en el caso de Guatemala los problemas son más bien de clientelismo, populismo, cerrazón de los partidos. Pero hay un elemento que sí es común, la utilización en los dos casos de las redes sociales para... la demanda social es parecida. La crítica que se hace a la política es la misma que escuché ahora en México, exactamente igual. Yo cerraba los ojos, escuchaba a algunos expositores y era como estar en Chile, todo igual. En Chile las instituciones están todas cuestionadas, la iglesia, las empresas, las universidades, los medios de comunicación, ninguno pasa del 50% de aprobación.
Las únicas dos instituciones que tienen más de un 50% de aprobación son las policías en Chile. Solo las policías superan la mitad de aprobación ciudadana, lo que es muy raro en algunos otros países, pero para nosotros es normal, hace más de 20 y tantos años que las policías son las instituciones mejor evaluadas. Y en esa crisis de todas las organizaciones, todas, obviamente que el país va enfrentando una crisis del sistema completo, no solo el sistema político. Ahora bien, suele, en Chile por lo menos, haber encuestas en donde se habla muy mal de nosotros los políticos. Pero cuando tú le preguntas a la persona qué opina respecto de su representante, de su alcalde, de su diputado, de su senador, ahí la evaluación es buena, cuando uno aterriza la consulta. Entonces, obviamente que estas crisis hay que leerlas con cuidado, hay que ser capaces de avanzar, porque de lo contrario, la tendencia natural del mundo político es encerrarse, es protegerse, es desacreditar a quien te está cuestionando. Si cae uno en eso, obviamente que se corre el riesgo de que aparezcan los populismos, como ya ha sucedido, líderes carismáticos que quiebran la institucionalidad, que es lo que nosotros en Chile obviamente tememos y no queremos. Saber trabajar con la sociedad civil también tiene sus complejidades. Yo relataba en la ponencia acá que hay organizaciones civiles permanentes, pero hay otras que surgen espontáneamente. A mí me tocó, como viceministro, los mineros atrapados a 700 metros de profundidad. Claro, aquel caso... Teníamos 5.000 personas en el campamento organizados en un comité de salvataje, que obviamente era solo una organización de aprecio entre los familiares, pero cómo controlabas eso, cómo modulabas las expectativas, el temor a que sus familiares estuvieran muertos. El primer mes y medio, lo más probable, según todos los estudios, era que estaban muertos. El gobierno, el presidente Piñera, adoptó la decisión de hablar con transparencia absoluta, de acercarse, de integrarlos al proceso, y logramos encauzar esto, gracias a Dios, con resultados felices. Si el resultado hubiera sido malo, al menos ya se había trabajado con esas 5.000 personas agrupadas de manera espontánea en una coordinación social de un hecho para el que tú no te puedes preparar. Tomo tu ejemplo y entonces pondré sobre la mesa, ¿dónde está, digamos, la posibilidad de ir cerrando la brecha entre sociedad e instituciones? Este deterioro del que hablas en la percepción de los ciudadanos, en tener gobiernos que sean eficaces, que den resultados, ese es el tema. Voy contigo, Esteban. Sí, la idea es que también las mismas organizaciones de sociedad civil fortalecen a los partidos políticos, porque si trabajan de la mano con las buenas experiencias... No, ese es el ideal. O sea, la pregunta era cómo hacemos esto mejor, cómo ampliamos. Si la sociedad civil trabaja de la mano con los partidos políticos, no necesariamente con uno, sino que con varios, porque las organizaciones de sociedad civil lo que quieren son resultados, bien lo mencionabas, lo que quieren son buenas prácticas, y tienen ellos, y tenemos nosotros también buenas prácticas y buenos ejemplos que se pueden replicar o que se pueden adaptar a las situaciones diversas que se viven en cada uno de los territorios. Pero si los partidos políticos no aprovechan y no saben escuchar y no tienen este tipo de eventos, como bien lo mencionaba Mario en este Congreso Internacional de Sociedad Civil y Partidos Políticos, que me parece espectacular, y bien lo dije yo al principio, ojalá estuvieran los dirigentes de mis partidos políticos, bueno, que no son míos, pero los partidos políticos que están en Guatemala acá, para aprender esas buenas lecciones. Creo que la cosa empezaría a cambiar, pero lo está sucediendo lo contrario, se está cerrando por medio de la crítica, porque ha habido demasiada crítica. Los medios de comunicación también tiran al aire las pedradas, decimos también allá, y entonces hay un malestar de la sociedad, y también la sociedad se empieza a cerrar, que eso es peor aún, porque entonces no hay ese puente que necesitamos crear entre partidos políticos y la sociedad. Y empiezan a haber fenómenos como el de la violencia que ya nos comentarás en Guatemala y en Centroamérica. Tengo que hacer un corte rapidísimo, pero regresamos a eso, a tratar de seguir explorando dónde se dio el divorcio entre partidos y sociedad, cuando son naturalmente los articuladores de las demandas sociales. Regreso en un segundo, estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, regresamos para seguir conversando con Mario Desbordes de Chile y con Esteban Escobar de Guatemala.
Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos hablando de los cambios en la forma de ejercer el poder, las nuevas limitaciones, las nuevas fronteras, las dificultades que están encontrando para hacerlo y la relación con la sociedad civil. Estamos platicando con Mario Desbordes, que es el secretario general del Partido Renovación Nacional de Chile, del expresidente Piñera, y estamos hablando con Esteban Escobar, que es de la organización civil Jóvenes contra la Violencia de Guatemala. Y hace un momento nos quedamos, Mario, con un tema sobre la mesa y es, a ver, el gobierno de Piñera para muchos fue un gobierno eficiente, que logró tener, digamos que buenos resultados en la parte económica, pero parece que si confiáramos en recuperar el vínculo entre sociedad y partidos en la eficiencia, parece que eso no fue limitado, no fue suficiente. ¿Por qué? Nosotros pensamos en algún minuto que lo que la gente quería era eficiencia. Veníamos de 20 años de gobierno de centro-izquierda que salieron muy desacreditados. La presidenta Bachelet termina su periodo con 80% de aprobación, pero no es capaz de traspasar el poder a un correligionario de ella. Nosotros tuvimos 5% de desempleo, o sea, pleno empleo. Creamos 1 millón de empleos en 4 años para un país de 16 millones de habitantes. Teníamos la economía, digo teníamos porque hay un frenazo ahora, en tasas de crecimiento récord, pero eso no fue suficiente. Nosotros, ¿cómo se lo explican ustedes eso? Porque finalmente eso hace que pierdan el poder. Nos hemos cuestionado mucho, por un lado, la incapacidad que tuvimos de comunicar, y la incapacidad que tuvimos de comunicar puede tener que ver con que no fuimos capaces de vincularnos adecuadamente con el tejido social. Nuestro gobierno implementó el postnatal de 6 meses. Hoy día una mujer chilena tiene 6 meses de postnatal pagado para poder acompañar a su bebé, a su guagua, como decimos en Chile, hasta los 6 meses de edad. Nosotros implementamos una política, a diferencia de la izquierda, que promueve la protección social, que entendemos de promoción social, haciendo un clic. Si tú llevas a tu hijo a un consultorio y lo tienes con sus exámenes al día, recibes un bono. Si tú tienes a tu hijo yendo al colegio permanentemente y el padre está preocupado de eso, recibe otro bono. O sea, son incentivos a salir de la pobreza. Con todo, la gente no sintió esos proyectos, la gente no los entendió como algo hecho por nosotros. Tuvimos un alto nivel de abstención en la elección. La presidenta Bachelet fue capaz de mantener la votación de la centroizquierda. Ese es su gran mérito, yo le envidio a la presidenta eso, porque mantuvo la votación. Ella no subió un solo voto de lo que había sacado la centroizquierda cuando perdió frente a nosotros. Nosotros perdimos 1.200.000 votos y eso es lo que nos hizo perder la elección, y la mitad del electorado se quedó en la casa. Cuando tú le preguntas a esa gente por qué no fue a votar, la respuesta mayoritaria es porque yo siento que gobierne usted o gobierne él, a mí no me hacía diferencia. O sea, es otro fenómeno que parece estar cundiendo en casi todas las democracias, y es la pérdida de diferenciación. Se les empieza a ver a todos los partidos como arena del mismo costal, y junto con eso pone Mario dos cosas sobre la mesa. Tú decías, eficiencia es lo que estamos pidiendo los ciudadanos en Guatemala, pero él mismo dice, no solo eficiencia, falta vinculación, falta interlocución y comunicación con la sociedad, y el que no te vean todos igual. ¿Cómo es el caso de Centroamérica y de Guatemala en lo particular? Muchas veces no se da el diálogo, y por ese diálogo faltante es que hay malentendidos y se crean problemas nuevos que tal vez no eran necesarios que salieran a luz o que fueran tan fuertes. Y en nuestro caso, cuando regresamos a los inicios de la política, de la democracia, nuestros representantes son los encargados de hacer políticas públicas y de generar esas propuestas concretas y esas líneas estratégicas para hacer gestión pública. Y han perdido nuestros representantes del pueblo, los diputados y los señores autoridades de gobierno, esa dinámica de generar esas políticas públicas en beneficio de la comunidad, y peor aún, si las hacen, no han sabido vincular o hacer esos diálogos y estas conexiones con la gente, como bien lo decía Mario, conectar al piso estas políticas públicas. Entonces, la sociedad civil toma el lugar y el papel de nuestros dirigentes y empieza a generar políticas públicas. ¿Suplanta? Sí, porque se deja de hacer en el Congreso, se deja de hacer o sea, no hay planes de gobierno, más no políticas públicas de largo plazo. Entonces ahí hay un desfase. Pero la nueva modalidad de hacer políticas públicas es de una manera conjunta, para bien lo decía Mario, para que no suceda lo que les pasó, que haya ese faltante entre una eficiencia, pero también una buena comunicación para que los procesos se puedan continuar. Entonces, pero me parece muy paradójico. Por un lado estamos diciendo, no hay suficiente diálogo, y eso es un factor que explica la distancia entre
instituciones, gobiernos, partidos y sociedad, y al mismo tiempo hay que hacer políticas públicas conjuntas. Y yo te diría, y para agregar a la complejidad del asunto es, a ver, no hay diálogo, pero hoy los gobiernos tienen instrumentos de comunicación con la sociedad vía redes sociales de comunicación directa, que lo que tendrían que hacer es justamente ser nuevas maneras de facilitar el diálogo. Parece que no están operando así, Mario. Lo que pasa es que en general, en mi país, y yo lo he conversado esto, he estado en Perú en seminario, estuve hace 2 años en Honduras, uno observa que pasa lo mismo. La gente no está participando de nada, no está participando de las actividades de gobierno, en los partidos políticos, pero tampoco participa masivamente de sus actividades de iglesia, de las ONG. Son un individualismo exacerbado. La gente en Chile, en las encuestas que ha habido de por qué no fue a votar, la gente dice, mire, yo trabajo, me esfuerzo, salgo adelante, me compro un pequeño departamentito, una pequeña casa con subsidio, tengo un pequeño vehículo, saco adelante a mi hija, a mi hijo y lo hago yo. Y yo lo único que le pido a usted, político o gobierno, es que no me meta la mano al bolsillo y me ayude a seguir avanzando, pero yo soy el que ha avanzado, yo soy el que he salido adelante. Es una clase media emergente, sectores populares que hoy día son de clase media, se ha avanzado mucho y en eso la concertación hay que reconocer, se avanzó mucho en los años de la concertación y con nosotros también en disminuir la pobreza. Entonces, las redes sociales hoy día en Chile son usadas por una élite, por un sector de clase media hacia arriba, por ejemplo Twitter. El Facebook es bastante más popular, pero tú no te puedes vincular directamente por Facebook con la gente porque cada uno tiene un nicho en donde está con sus respectivos amigos. La gente mayoritariamente en Chile está hoy día viendo televisión, que es el principal medio de comunicación, en los matinales en Chile que son de horario casero, en donde la dueña de casa puede ver lo que están enseñando, que cocina, que entretención, pero donde no se tratan temas políticos. Y lo otro que afortunadamente parece que va un poco en retirada es la farándula, es el tema del espectáculo. Entonces la gente, no hay lectura, no se observan los programas políticos tienen un rating bajísimo. A ver, pero ¿no será que está justamente esa es la expresión de lo que está cambiando? Decía un senador del España, Partido Socialista en los días pasados, decía, bueno, es que la política ha dejado de ser un asunto colectivo para convertirse en algo individual a través del trabajo que se hace o a través de la comunicación que generan en las redes sociales. ¿Y eso no te parece un poco paradójico? Al mismo tiempo que trata, por ejemplo, en Guatemala de organizarse la sociedad civil para tener, digamos, una articulación organizada, pues la política se está haciendo de una manera distinta. Sí, es que hay un divorcio entre la sociedad civil y entre los partidos políticos y la gente tiene una apatía por esa misma desconfianza. Entonces aquí la pregunta es qué están haciendo los partidos políticos para hacer atractivos a la gente, para que participe y también qué instrumentos se están generando para que la sociedad civil no caiga en lo mismo que los partidos políticos vienen haciendo durante décadas. Tiene que haber una renovación de los partidos políticos, tiene que haber un aprendizaje y una madurez social de las organizaciones también, porque a veces somos muy egoístas y no queremos, tal vez por temor, no queremos salir heridos como una relación, ¿verdad? No queremos sufrir eso, porque tampoco queremos casarnos con uno y tampoco queremos casarnos con otro. Queremos estar abiertos y ser una opinión, ser una referencia en temas sociales, pero sin duda alguna tenemos que participar y las redes sociales son un medio, como bien decía Mario, no representativos de todos, pero son un medio que ahora pues, es indispensable, no podemos dejar por un lado. Dice Esteban, renovación de los partidos políticos y al mismo tiempo maduración de las organizaciones civiles. ¿Quién tiene que dar el primer paso? O dicho de otra manera, ¿quién se ha quedado más atrás en esta transformación? Yo creo que más allá que renovar los partidos, que obviamente hay que hacerlo, lo importante es renovar la forma de hacer política. Lo que es común en toda América Latina es que la política se hace desde la descalificación al adversario. Entonces cuando nosotros los políticos decimos la culpa de la mala imagen de la política es de los medios, es de cierto grupo. La propia clase política. Somos los propios políticos quienes al descalificar permanentemente al otro vamos produciendo buena parte de esta mala imagen. Luego las organizaciones civiles o sociales, siendo claves, desde el punto de vista político se suelen instrumentalizar, se tratan de utilizar, son vehículos para ganar votos. Entonces ahí también hay que quebrar esa lógica. Los partidos políticos, los dirigentes políticos tenemos que entender que debe haber colaboración con las organizaciones sociales y no la utilización de las organizaciones sociales, de los órganos intermedios para los fines del partido, tienen que ser complementarios. En Chile el gobierno ha caído en un error recién, por ejemplo, hay una confederación de padres y apoderados que se opone a la reforma y lo primero que hace el gobierno desde un ministro para abajo es tratar de
acusarlos de ser instrumentos de los partidos. Los partidos no tenemos vínculo directo con ellos, obviamente acompañamos la propuesta que están haciendo porque estamos de acuerdo, pero cuando tú caes en la descalificación de la organización social de inmediato, asumiendo que hay instrumentalización, también lo que haces es aumentar la brecha entre sociedad civil y partidos políticos. Lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, más diálogo, más debate. En Chile los políticos participan directamente mucho en las organizaciones sociales de base, las juntas de vecinos, las clubes de adulto mayor, etcétera. Con ellos se interactúa mucho. Hay otras organizaciones más permanentes con las que uno está siempre trabajando, que hacen mucho lobby con nosotros los partidos políticos, pero claramente lo que todavía no hay es una alianza entre política, que es uno de los vehículos para lograr cosas, y sociedad civil, que es el otro vehículo, que deben ir probablemente en carriles separados, pero hacia un destino común. Y en este trabajo, en este avance, con mucho respeto y rompiendo las desconfianzas que hay desde la sociedad civil a los partidos, partiendo siempre, sí, porque los partidos dejemos de creer que podemos utilizar a todas las organizaciones sociales para los fines que tiene el partido, creyendo que lo único importante en el mundo es lo que nosotros los partidos políticos buscamos como fin. Ahora, hay desafíos comunes tanto para partidos como para sociedad, que es, por ejemplo, la violencia criminal, narcotráfico internacional, son cuestiones que los rebasan. ¿Cuál es la respuesta, digamos, que crees que tendría que darse en ese caso? O de lo contrario, ¿de qué manera estas fuerzas que están más allá de los estados nacionales se están modificando y transformando, incluso inhabilitando la relación entre los partidos y la sociedad? Sí, bueno, en nuestro caso lo que tenemos es una buena imagen con la sociedad y en estos sectores donde se genera más violencia, porque obviamente damos a conocer nuestros propósitos, nuestros fines, y tratamos también de ser una voz para estas personas que viven la violencia y que en su caso, en Guatemala, en su mayoría son jóvenes. Entonces queremos y traemos propuestas y traemos proyectos y traemos acciones concretas en estas localidades que generan esos ambientes, esa convivencia pacífica, en donde tratamos de vincular a las autoridades municipales, a las juntas locales, y tenemos una buena percepción y una apertura bastante importante. Ahora, pero frente a fenómenos que escapan incluso el control nacional. Sí, no, sí, por eso. Pero a lo que voy es, nosotros como organizaciones civiles, por ejemplo, en mi caso, la organización está no solo en Guatemala, sino que está en Centroamérica, desde Belice hasta Panamá. Entonces trabajamos una línea que no ve fronteras. Okay. O sea, trabajamos en proyectos y tratamos de hacer incidencia en el Sistema de Integración Centroamericano, que es SICA, en el Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano. Y es ahí donde los partidos políticos y donde las autoridades deben aprovechar esas coyunturas para sumarse al esfuerzo, para también ganar confianza y ser más fuertes en este trabajo que decís rebasa las fronteras y que no se puede quedar... Me estoy casi yendo y me despido contigo, que es tú que tuviste un cargo en el gobierno de Piñera. ¿Se puede aprovechar esa situación, como dice Esteban? Absolutamente. Los problemas son parecidos en toda América Latina. La violencia es un problema de toda América Latina. Lo que tenemos que hacer juntos es evitar que se llegue a niveles como los que me tocó ver en Honduras y como lo que uno ve desde fuera lo que está pasando en México. Sí. Nosotros estamos muy preocupados y obviamente avanzando en conjunto, estos problemas que parecieran rebasar a la sociedad completa pueden ser enfrentados, pueden ser, no sé si controlados, pero al menos modulados y que haya niveles tolerables, y que se pueda hablar de niveles tolerables en el delito. Controlables. Sí. Claro. Y eso pasa por transparencia absoluta de las autoridades de gobierno. En Chile hay una transparencia activa muy fuerte, por un trabajo mancomunado, por oír a las organizaciones sociales y por un empoderar de la mejor forma posible a las autoridades locales que, siendo fiscalizadas y empoderadas al mismo tiempo, deberían hacer mejor su trabajo. No podemos llegar a niveles de descomposición del tejido como uno está viendo en algunos países en general a nivel mundial y lamentablemente aquí en América Latina, porque la vuelta atrás es muy compleja. Sí, se pierde demasiado. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias, Esteban Escobar, coordinador general de la Organización Civil Jóvenes contra la Violencia de Guatemala. Y muchísimas gracias, Mario, de verdad, por haber estado con nosotros, por haber participado en este debate. Mario Desbordes, él es el secretario general del Partido Renovación Nacional de Chile. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próxima vez aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo bien.